¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy comenzaremos con un nuevo manga. Y este tiene por nombre Las conspiraciones del mercenario regresor. Comenzando con la historia, observamos fragmentos de los recuerdos del prota, el cual comienza a mencionarnos que conocía muy bien ese nombre. Incontrolable, un maestro de la espada atrapado en su habitación, un hombre completamente fuera de sí. El inútil hijo mayor del conde Perdium, Ghislain Perdium. Cambiando de escena, observamos a un hombre que furioso se preguntaba si acaso él, el mejor caballero del norte, había sido derrotado por esa basura de ser humano. La persona delante de este hombre le preguntaba si acaso no era bastante cálido y acogedor, añadiendo que había colocado mucho dinero en esa trampa. Observando a este imponente hombre con armadura mientras cargaba una gigantesca hacha que es mucho más grande que él, le preguntaba al hombre de antes si acaso le gustaba. El hombre en el suelo furioso preguntaba si acaso él es esa basura de Ghislain. Le preguntaba a este acerca de esa trampa, preguntando si acaso le estaba diciendo que conocía sus planes de antemano. El hombre del hacha le mencionaba que no solamente eso, sino que también sabía cuántos de ellos eran, sabía incluso quiénes eran los espías y además quiénes eran los que se encontraban ayudándolos con refuerzos. Y este aseguraba saberlo todo desde el principio. El hombre en el suelo mencionaba que eso es imposible, ya que él siempre ha sido un as oculto. Furioso mencionaba que cómo había sido posible, como un pedazo de mierda inútil como este se atrevía, pero inmediatamente es interrumpido cuando el hombre del hacha terminó posando su pie en la cara del hombre en el suelo. Arrojándolo hacia atrás le gritaba a este último que se callara, para luego mostrarnos así como había dejado caer su casco en el suelo. Comenzaba a mencionarle que tenía que intentar invadirlo cuantas veces quisiera, ya que él sería el que ganaría la próxima guerra y la siguiente después de esa y todas las que vengan mucho después. Preguntándole al hombre en el suelo si acaso sabía el porqué, y en ese momento se nos muestra la cara del prota, añadiendo con una sonrisa que eso era porque tenía todos los planes bajo su mano. Después de esto nos trasladamos un año al pasado. Nos encontramos en el reino de Lituania, cerca de la finca de Perdium. Vemos a una persona que se había despertado algo exaltada preguntando qué era lo que estaba pasando, mientras se encontraba observando sus manos. Tocándose el cuello se preguntaba sorprendido si acaso estaba con vida. Incrédulo por lo que estaba pasando, se mencionaba que no podía ser, ya que hace un rato él estaba recordando lo que había sucedido momentos antes para este. En un campo de batalla de un sitio al cual no se nos menciona, vemos a una persona que había perdido su espada mientras se encontraba luchando en contra de otra. Inmediatamente el hombre procedía a maldecir mientras que su oponente aprovechaba la oportunidad para proporcionarle una herida fatal. Vemos cómo este último había caído en el suelo mientras que su oponente se acercaba y le mencionaba que con eso se terminaba. La persona que se encontraba en el suelo era el prota, mientras que la mujer que se encontraba delante lo llamaba rey de los mercenarios y uno de los 7 hombres más fuertes del continente. La mujer confiada le mencionaba al prota que la guerra se había terminado y ella es uno de los 7 más fuertes del continente, el noble caballero Idum. Apuntando al prota con su espada, la mujer le preguntaba a este si acaso tenía algunas últimas palabras, a lo que el prota le mencionaba que no tenía ninguna, ya que era una pena que no haya podido cumplir con su venganza. Pero aún así le deseaba a la mujer una muerte bastante dolorosa y asquerosa. Mientras se nos menciona, como ya sabemos hace unos momentos, que el prota es uno de los 7 más fuertes del continente, el rey mercenario, Ghislain Perdium. Observando la actitud del prota, la mujer le mencionaba que era bastante arrogante para encontrarse en sus últimos momentos. Sin embargo, no esperaba que el prota fuera el hijo mayor de la familia Perdium, que había dejado a la familia atrás tras la muerte de su hermana, preguntándole al prota si acaso eso no era verdad. Inmediatamente el prota le preguntaba a la chica que cómo sabía acerca de eso cuando era de un reino completamente diferente. La mujer tranquilamente le mencionaba al prota que claro que lo sabía, ya que ella se había roto el cuello hace tiempo intentando localizar al prota, ya que después de todo ellos fueron los que trabajaron con la casa Delfine para acabar con la familia del prota. Al escuchar eso, el prota se encontraba sorprendido y se preguntaba si acaso hubieron otras personas detrás de eso además de la familia del duque Delfine. La mujer, acercando su espada al prota, le mencionaba a este último que no tenía sentido explicarlo ya que pronto estaría muerto y simplemente tenía que aceptar su destino en ese momento. Pero por supuesto, ante las declaraciones que acababa de escuchar, el prota furioso insultaba a la mujer mientras le mencionaba que nunca los perdonaría por eso. Y esta última, ante esas palabras del prota, al parecer se sentía bastante feliz mientras le mencionaba a este último que estaba de acuerdo con eso, y en un rápido movimiento de su espada terminó separando la cabeza del prota de su cuerpo. De regreso al presente del prota, este último, observando su reflejo en una cubeta con agua, se mencionaba que la habían decapitado en ese momento y sin embargo allí estaba con su cabeza aún sobre sus hombros. Sorprendido mientras se tocaba el rostro, el prota se preguntaba si acaso todo eso había sido una mera ilusión y además ahora mismo se encontraba siendo su versión más joven. Observando a sus alrededores, el prota se preguntaba si acaso había sido tomado cautivo y utilizado como rata de laboratorio para los magos o algo similar. Continuaba mencionándose que esos bastardos arrogantes haría que se arrepintieran de haberlo mantenido con vida después de todo, pero en ese momento una persona terminó llamando al prota joven maestro
llamando la atención de este último. Un hombre comenzaba a entrar en la carpa del prota pidiéndole a este que por favor salga, ya que sabía que estaba despierto. El hombre es un soldado de Perdium y su nombre es Ricardo. Inmediatamente este último terminó cambiando su expresión al darse cuenta de que una espada se encontraba en su cuello y el prota lo tenía completamente sometido en ese instante, mencionándole que lo dejaría vivir si respondía a sus preguntas. O tal vez no, pero inmediatamente Ricardo le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo. El hombre, luego de exhalar un poco, le preguntaba al prota si acaso no creía que se estaba pasando un poco de la raya, añadiendo que un no sigue siendo un no, y esto último dejó al prota sorprendido. Observándole, el prota se preguntaba qué era lo que pasaba con su reacción, ya que ahora mismo se encontraba siendo amenazado, y le preguntaba al hombre que de qué se encontraba hablando. Ricardo, separándose del prota, le mencionaba al chico que se había cansado de su rabieta de antes y se había quedado dormido, a lo que el prota sorprendido le preguntaba si acaso lo había hecho. Ricardo, sujetándose ligeramente el cuello, le preguntaba al prota si acaso se había olvidado de todo luego de echarse una siesta. Le mencionaba al prota que estaba haciendo un berrinche sobre cómo iba a comandar el grupo para asaltar a los orcos. Sorprendido, el prota le preguntaba al caballero que a qué se refería con eso. Preguntaba si acaso le había hecho un berrinche, añadiendo que qué clase de tontería era esa, pero Ricardo rápidamente le mencionaba al prota que tenía que recoger sus cosas ya que la gente lo estaba esperando. Sorprendido sin saber qué era lo que estaba sucediendo, el prota le preguntaba al caballero que a qué se refería con sus cosas, pues a dónde iban a ir, a lo que Ricardo le mencionaba al prota que por supuesto a la finca de Perdium, ¿a dónde más? Escuchando esto, el prota se encontraba sorprendido y mientras tomaba al caballero del hombro le pedía a este que lo repitiera una vez más. Conmocionado, el prota le preguntaba al caballero si acaso se refería a Perdium, ¿se refería a la finca caída de la familia Perdium? Un rato más tarde, desde la cima de una colina se puede observar todo el territorio de Perdium y el prota se encontraba verdaderamente sorprendido. Se mencionaba que realmente esa es la finca de Perdium, entonces ¿por qué estaba bien? Ya que la que había visto reducida en cenizas en aquel entonces, pero inmediatamente Ricardo terminó sacando al prota de sus pensamientos. El chico, susurrándole al prota, le mencionaba que si acaso había tenido una terrible pesadilla o algo similar, ya que había llamado a su propio hogar caído, y si el conde lo escuchaba decir eso, entonces estaría en serios problemas. Sorprendido por todo esto, el prota terminó pellizcándose el cachete mientras se preguntaba si acaso ahora mismo se encontraba soñando. Pero al darse cuenta de que de verdad le dolía el pellizco, el prota mencionaba que entonces suponía que no lo era. Comenzando a tener fragmentos de recuerdos, el prota se mencionaba que su cara era más joven y la finca estaba en su estado original, entonces ¿eso significaba que había viajado al pasado? El prota comenzó a recordar que su yo más joven se sentía resentido hacia su hogar y su inmadurez nacida de sentirse inferior le había traído bastantes problemas, y a medida que pasaba el tiempo más gente de la casa terminaba evitándolo, por lo cual no pudo soportar las críticas y terminó escapándose de casa. Varios años después de eso se había convertido en un mercenario. Este había logrado sobrevivir a innumerables batallas desarrollando sus habilidades en el proceso y también logrando conseguir así un nombre. Luego de eso decidió volver al condado de Perdium para compensar los errores del pasado, pero su hogar ya había sido reducido a polvo para cuando este regresó, por lo cual se había dado cuenta de que lo había perdido todo. En el presente, mientras caminaba por entre las carpas, el prota se mencionaba que aún así todo se encontraba allí ahora mismo. Sorprendido, el prota se mencionaba que toda la gente que apreciaba todavía se encontraba allí. Mientras comenzaba a reír, el prota se encontraba pensando que ni siquiera podía creerlo, ya que quería cantar una canción de la alegría que sentía en ese momento. Aún así, cambiando su expresión, el prota se mencionaba que era demasiado pronto para alegrarse. Observando a Ricardo, el prota se mencionaba que este le había dicho que se encontraban allí para atacar a los orcos, y por supuesto no podía olvidar lo que sucedió ese día, ya que ese día es el día en el que la mayoría de la gente del escuadrón de asalto terminó pereciendo, y en su vida pasada había seguido al escuadrón de asalto de orcos en un intento de hacerse con un nombre, y en ese momento el informe había dicho que solamente eran 3 orcos. Y por supuesto, en ese momento el prota pensaba que era algo bastante fácil para alguien como él, que no tenía experiencia comandando un escuadrón. Pero cuando llegaron allí había más de 20 orcos presentes. Y debido a eso casi todos terminaron pereciendo debido a que el prota había sido demasiado terco y quería comandar el escuadrón. Comenzando a ajustar su armadura o lo que podía llevar encima, el prota se encontraba pensando que debería de ser bastante factible ya que esos orcos no tienen realmente una estrategia. El verdadero problema radica en que esos tipos puedan confiar en el prota ya que todos ellos piensan que él es un bastardo inútil. Pero mientras el prota se encontraba pensando eso, un puesto de vigilancia junto con una gran cantidad de tierra se encontraban volando por los aires justo por encima del prota, y aterrizando unos cuantos metros delante de este. Los caballeros que se encontraban en la parte trasera donde se encontraba ese puesto de vigilancia comenzaban a gritar que se trataban de los orcos ya habían llegado. Vemos como una turba de orcos se acercaba peligrosamente hacia donde estaban los caballeros, y el prota en ese momento, observando la situación, preguntaba si acaso ya habían llegado. ¿También habían llegado tan rápido en su vida pasada? Se puede apreciar cómo estas imponentes criaturas se encontraban balanceando sus poderosas armas, haciendo volar a los caballeros de un lado hacia el otro y literalmente acabando con todo aquel que se colocara en su camino. Y mientras los caballeros eran fácilmente
completamente superados, una persona rápidamente procedía a gritarle a todos los presentes que tenían que colocarse en formación. Vemos a un hombre que vistiendo una armadura corría rápidamente gritando que no tenía que cundir el pánico, todos tenían que realizar una formación defensiva. Este hombre era el comandante del escuadrón de asalto. Creo que su nombre es Escoban, o se pronuncia Escoban. Si lo estoy pronunciando mal, por favor ayúdenme con esto en los comentarios. El comandante intentó detenerle el ataque de uno de los orcos, pero al parecer esto fue completamente ineficiente. Mientras maldecía, comenzaba a pensar que habían bajado su guardia y habían sido emboscados cuando ni siquiera estaban preparados en lo absoluto, y además había mucho más de lo que se había dicho en el informe en primera instancia. El comandante estaba completamente seguro de que a ese paso todos iban a perecer, pero justo en ese momento una persona terminó llamando la atención del comandante. Era el prota el cual le gritaba al comandante que tenía que tener cuidado detrás de él, mientras que observamos como una de las criaturas se preparaba para acabar con la vida del hombre. En ese momento vemos como el prota pegó un poderoso salto en dirección hacia donde se encontraba el comandante, y antes de que este último siquiera pudiera reaccionar, el prota terminó tomándolo por la armadura para empujarlo hacia atrás y así quitarlo del camino del ataque. Pero por supuesto lanzándose a sí mismo en dirección hacia donde se encontraba la bestia, cosa que dejó al comandante completamente impresionado. Observando al prota, el hombre se preguntaba si acaso ese era el joven maestro, mostrándonos así como el prota ahora mismo se encontraba a punto de tratar de interceptar el ataque de la criatura. Lejos de lo que se hubiese esperado, el prota no terminó deteniendo el ataque del monstruo, sino que simplemente con su espada terminó cortando parte del brazo de la criatura, dejando a este desarmado inmediatamente. Había sido un corte tan preciso y limpio que todos los presentes se encontraban sorprendidos por lo que acababa de realizar el prota, mientras que el monstruo, a pesar de su ruda apariencia, al parecer ese ataque le había dolido bastante. No, sí, claro, pierdes un brazo y te vas a poner a bailar la cumbia. La imponente criatura, ante la mirada atenta de todos los presentes, terminó desplomándose justo delante del prota, el cual en ese momento, mientras agitaba su espada, mencionaba que suponía que no podía utilizar el maná todavía y ojalá hubiese vuelto al pasado un poco antes. Rápidamente el prota, luego de acabar con el monstruo, terminó acercándose al comandante preguntándole a este último si acaso era el encargado de todos ellos, pero el hombre todavía se encontraba en shock, preguntándose si de verdad era el prota el que lo había salvado hace unos momentos. El prota, sin mediar ninguna otra palabra, le extendía la mano al comandante pidiéndole a este que se lo entregara, dejando al hombre sorprendido y preguntándose a qué se refería el prota. A lo que este último tranquilamente le mencionaba al hombre que tenía que entregarle los derechos de comandante. El hombre, algo confundido, se preguntaba si acaso el prota quería algo como eso. Sabía perfectamente que era un idiota, pero pedir los derechos de mando cuando la vida de sus soldados estaba en juego era algo que no podía tolerar. Inmediatamente el hombre terminó levantándose del suelo mencionándole al prota que no podía, dejando a este último un tanto sorprendido. Retirándose de donde se encontraba el prota, el hombre le preguntaba al chico si acaso pensaba que eso era una especie de juego o algo similar, ya que incluso si era el joven maestro no podía renunciar a la autoridad que el señor le había encomendado así de fácil. Algo furioso, el prota comenzaba a pensar que eso le parecía un tanto molesto, aunque él hubiese reaccionado de la misma manera si un idiota se le acercaba pidiéndole los derechos de mandar. Pero justo en ese momento, un orco terminó llamando la atención tanto del prota como del comandante inmediatamente. Este último, pensando que lo que acababa de hacer el prota hace unos momentos había sido simplemente un golpe de suerte, terminó interponiéndose en el camino del monstruo y el prota, mencionándole a este chico que tenía que retirarse ya que él sería a cargo de toda esa situación. Y esto alejando al chico con la excusa de que todavía era demasiado inexperto para liderar sus tropas. En ese momento el prota se colocaba serio mientras le mencionaba al comandante que suponía que no tenía más elección. De manera precipitada, como si intentase atacar al comandante, el prota le había arrojado su espada, pero este último la había terminado esquivando, para rápidamente acercarse al prota y mientras lo tomaba por las prendas le preguntaba qué demonios creía que estaba haciendo. Pero mientras el hombre intentaba reprender al prota, un ruido detrás de este, un ruido seco, terminó llamando su atención. Cuando volteó a ver de qué se trataba, se encontraba completamente sorprendido. Y esto era debido a que la espada que acababa de arrojar el prota se había incrustado perfectamente en la frente del monstruo, mostrándonos así como este último comenzaba a desvanecerse para luego terminar desplomándose en el suelo inmediatamente. El comandante no podía creerse lo que estaba observando, se preguntaba si acaso el prota intencionalmente había golpeado el punto débil de la criatura. Inmediatamente el prota le preguntaba al comandante si acaso su nombre es Escoban, mencionándole que si acaso sabía que era lo más importante en una batalla. Mientras observaban a todos los que se encontraban peleando, el prota mencionaba que no hay esperanzas de ganar una batalla cuando sus tropas estaban llenas de miedo, por lo que mientras sonreía mencionaba que necesitaban ganar algo de impulso para que así todos recuperen la confianza que tienen en batalla. Y antes de que el comandante pudiera decirle algo al prota, el chico rápidamente había pasado a gran velocidad por su costado, sacando la espada que había incrustado hace unos momentos en la frente del monstruo para dirigirse hacia donde se encontraba el mayor número de orcos y comenzar a atacar a todos estos. Todos los presentes se encontraban sorprendidos ante lo que estaba haciendo el prota, ya que este rápidamente había aterrizado sobre la cabeza de uno de los monstruos y antes de que este último pudiera reaccionar, el prota terminó incrustando su espada en la cabeza del mismo. Incluso el comandante no podía creerse lo que estaba haciendo el prota, pero de regreso con este último en el campo de batalla, sacando
empujando su espada le mencionaba a los orcos que todos tenían que ir a por él. Repleto de confianza, el prota le gritaba a los monstruos que se encargaría de acabar con todos y cada uno de ellos, mostrándonos así como ahora el prota se encontraba teniendo el agro de todos los monstruos en el campo de batalla, y este último también les había correspondido de la manera más óptima, lanzándose de frente hacia todos ellos. Aprovechándose de la ventaja de su baja estatura y la velocidad que poseía, el prota se encontraba cercenando las partes de estos monstruos rápidamente, desde cabezas hasta brazos e incluso piernas se encontraban volando delante del comandante, que se preguntaba si acaso estaba soñando. Observando al prota cómo acababa con todos los oponentes que se cruzaban en su camino, se encontraba pensando que incluso él, que es un usuario de maná, se le hacía bastante difícil lograr algo como eso. Entonces, ¿cómo era que el prota, siendo un chico flacucho, se encontraba lográndolo? Observando al prota, seguía pensando que ya podía decir que el chico se encontraba verdaderamente cansado. Sin embargo, estaba utilizando el más pequeño de los movimientos para esquivar los ataques, y utilizando su habilidad con la espada se encontraba golpeando los puntos débiles de los monstruos con movimientos muy precisos y ágiles. El comandante no pudo evitar pensar que observar al prota era como estar observando a un maestro de la espada, o incluso podría ser algo mucho más grande que eso, comenzando a sentir un escalofrío por todo su cuerpo. En el campo de batalla, el prota, burlándose de los monstruos, les preguntaba a estos si acaso eso era todo lo que tenían, ya que aún este ni siquiera había comenzado a calentar. Mientras comenzaba a alejarse de todos los monstruos restantes, el prota les mencionaba que no estaban a la altura ni siquiera de la reputación como especie guerrera que eran. Los presentes comenzaban a gritar que todos los monstruos se encontraban cargando en dirección hacia el prota, pero algunos caballeros preguntaban si acaso el prota se encontraba escapando. Ante esta situación de no saber qué hacer, rápidamente los caballeros comenzaban a gritar el nombre de su comandante para que éste le diera las órdenes inmediatas. El hombre seguía en shock, pero rápidamente comenzaba a pensar en qué demonios estaba pensando el prota, ya que hace unos momentos había corrido de frente hacia el grupo de orcos y había llamado la atención y eso había estado bien, pero ahora se encontraba escapando. Y en la dirección en la cual el prota había corrido, ¿acaso no es el borde de un acantilado? Inmediatamente el comandante terminó atando los cabos y pensaba en ese acantilado, para luego mencionar que si acaso el prota lo que quería hacer, pero inmediatamente terminó interrumpiendo todo y le gritaba a las tropas que tenían que levantar un muro de escudos inmediatamente. Considerando lo que estaba pensando el prota, el hombre le mencionaba a sus subordinados que tenían que seguir al prota de inmediato. De regreso con el prota, observamos cómo este último se encontraba escapando, mientras que comenzaba a pensar que estaba completamente seguro de que el comandante se había dado cuenta de cuáles eran sus planes y era un comandante habilidoso después de todo. Encontrándose en ese momento al borde del acantilado, el prota comenzaba a pensar que aunque preferiría rebanarlos a todos por sí mismo, la resistencia que poseía su cuerpo actualmente no le permitiría hacer algo como eso. E incluso en las condiciones actuales, eso debería de ser más que suficiente para que su cuerpo se encuentre al límite, que era lo que estaba sucediendo. Fue entonces en ese momento que los monstruos que se encontraban cegados por la ira de atacar al prota rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo detrás de ellos, pues el comandante de los caballeros junto a estos mismos se encontraban llegando por detrás de ellos, levantando un muro de escudos y apoyándose con sus lanzas para evitar que los monstruos les pudieran atacar o hacer daño. Observando eso en ese momento, el prota sonreía mientras mencionaba que era perfecto, arrojándose de inmediato por el acantilado mientras gritaba que era el momento de hacerlo. Tanto el comandante como los caballeros rápidamente cargaron con gran velocidad hacia donde se encontraban los orcos para empujar a todos estos por el acantilado, mostrándonos así como momentos después todos y cada uno de ellos habían caído por el mismo. Y esto por supuesto mientras el prota se encontraba con su espada incrustada en el acantilado para tratar de resistir y luego subir por el mismo. Al final, todos los orcos que quedaron terminaron volviéndose papilla al impactar contra el suelo desde la altura en la cual habían sido empujados. Los caballeros, completamente exhaustos, preguntaban si acaso lo habían logrado, a lo que otra persona mencionaba que se las habían arreglado para acabar con todos esos orcos. Pero por supuesto, antes de celebrar, en ese momento había una prioridad mucho más importante, y era el prota, el joven amo, el cual no sabían qué había pasado con este. En eso se encontraban observando cómo se encontraba el prota, sujetándose de la espada que se encontraba incrustada en la pared con una gran sonrisa de victoria en su rostro. Esto último hizo que el comandante se encontrara sorprendido por ello, dándose cuenta inmediatamente que el plan que había creado el prota en tan pocos segundos de tiempo había sido un completo éxito y mostrando una sonrisa en su rostro. El hombre inmediatamente terminó recostándose por el acantilado para que el prota tomara su mano, pero antes de que el prota siquiera pudiera hacer un movimiento, este último terminó resbalándose de su espada mientras le mencionaba al comandante que no podía aguantar más tiempo. Esto último terminó llamando la atención de todos los presentes, ya que pensaban que el prota no iba a salir ileso de esa situación. Aunque no se nos muestre qué había pasado con el prota luego de esa caída, este último al parecer se encontraba soñando con una chica que se encontraba llamándolo hermano. Sorprendido, el prota se preguntaba si acaso se trataba de Elena, teniendo pequeños fragmentos de recuerdos de la chica, donde al parecer el prota no había sido el mejor hermano con ella.
Algo confundido, el prota preguntaba si acaso eso no eran los recuerdos con su hermana Elena, pero en ese momento alguien terminó tomándolo del brazo llamándolo hermano. Era la pequeña niña que le decía al prota entre lágrimas que tenían que ir juntos. Esto último terminó despertando al prota inmediatamente, el cual se encontraba algo confundido y al parecer se encontraba sano en una cama acostado. Levantando su mano algo confundido, el prota se preguntaba si acaso estaba vivo. Al parecer había logrado salvarse de alguna manera extraña que este no comprendía. Levantándose lentamente, el prota se preguntaba si acaso todo eso había sido simplemente un sueño, pero inmediatamente su cuerpo le demostraba que así no había sido, ya que había comenzado a sentir dolor por todas y cada una de las partes de su cuerpo. El chico inmediatamente comenzaba a mencionar que le dolía todo el cuerpo y que debe de ser la consecuencia de llevar su cuerpo al límite. Aunque bueno, eso suponía que se le hacía más fácil saber que se encontraba vivo después de todo. Inmediatamente una persona terminó abriendo la puerta de la habitación en la cual se encontraba el prota llamándolo maestro. Se trataba de una linda y hermosa criada, la cual con una sonrisa entrando a la habitación le preguntaba a este último si acaso ya había despertado completamente. Sorprendido, el prota mencionaba el nombre preguntando si acaso se trataba de Belinda. Entrando tranquilamente a la habitación, la chica le mencionaba al prota que si acaso sabía lo preocupada que ésta se encontraba por él, preguntándole si acaso no se lo había dicho. Debería de dejar a los soldados encargarse de los orcos, pero inmediatamente antes de que ésta pudiera decirle cualquier otra cosa, el prota se había abalanzado encima de ella abrazándola en ese momento. Confundida, la chica le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, ¿acaso ella había hecho algo mal? A lo que el prota le respondía que no, solamente estaba bastante feliz de verla. Comenzando a tener recuerdos del pasado, el prota nos comienza a relatar que Belinda es su tutora personal, y desde que era pequeño ella fue la única que continuó a su lado a pesar de todas sus payasadas, pero después de que la familia se arruinara, ella había desaparecido y no pudo volver a verla nunca más. Y aún así en el presente el prota seguía pensando que nunca pensó que llegaría a verla así de nuevo, mientras que la chica sonriendo le preguntaba al prota que por qué se alegraba tanto si después de todo se veían todos los días. Con una expresión de determinación, el prota se mencionaba que necesitaba decirle la verdad a Belinda. Colocándose serio mientras tomaba a su criada por los hombros, el prota le pedía a esta que lo escuchara con atención, ya que una catástrofe pronto golpearía a Perdium. Confundida, la chica le preguntaba al prota qué era lo que estaba diciendo, a lo que el prota rápidamente le mencionaba que la verdad es que este había perecido y había vuelto a la vida. Tomándoselo como una broma, la criada le mencionaba al prota que por supuesto, ya que los orcos casi acababan con la vida de este. El prota le mencionaba a la chica que no se refería a eso, mientras que esta última acomodando la cama le preguntaba al prota si acaso él era consciente de que él, mejor dicho, Perdium estaba en mayor peligro. Rápidamente comenzaba a regañar al prota mientras que este último se encontraba pensando que ella no le creía, entonces suponía que eso no iba a funcionar después de todo. Sacando al prota de sus pensamientos, Belinda le preguntaba a este que entonces qué iba a hacer si se encontraba demasiado herido para ir al festival. Este último terminó llamando la atención del prota que se preguntaba acerca de ese festival. Belinda le mencionaba al prota que si acaso ya lo había olvidado, ya que su pequeña hermana Elena había estado esperando el día para ir al festival con el prota, y esa por supuesto sería una gran oportunidad para que los dos vuelvan a intimar después de todo. Tomando una foto que se encontraba en el escritorio del prota, el chico comenzaba a pensar que era cierto, había un festival que siempre ocurría en esa época del año, mientras preguntaba si acaso era verdad. Comenzó a tener recuerdos del pasado mientras nos menciona que en su vida pasada no tuvo tiempo de disfrutar del festival debido a su experiencia traumática. El prota rápidamente le preguntaba a la chica que cuánto faltaba para el festival, a lo que esta última le mencionaba que el festival se realizaría la semana siguiente, entonces le quedaba más o menos una semana para ello. En ese momento el prota mencionaba que después de todo era una semana, pensando que era el día en el que su vida había cambiado completamente. La puerta de la habitación terminó abriéndose y una persona se encontraba preguntando si acaso el prota se encontraba adentro. El prota, sorprendido mientras observaba de quién se trataba, continuaba mencionándose que el recuerdo que lo seguía persiguiéndolo constantemente. El recuerdo de su hermana que le pedía a este que por favor la acompañara. Y el día de la primera noche del festival había sido el día en el que su hermana había perecido, mostrándonos cómo esta última se encontraba entrando de manera muy cautelosa a la habitación del prota. Antes de que la chica pudiera hacer cualquier otra cosa, el prota se había lanzado encima de ella para abrazarla, dejando a esta última sorprendida y a la criada también por igual. Elena, confundida sin saber qué era lo que estaba pasando, le preguntaba al prota qué era lo que le estaba sucediendo, qué clase de broma era esa. Pero con una sonrisa en su rostro, el prota le mencionaba a su hermana al oído que la había extrañado, a lo que esta última rápidamente la había empujado con mucha fuerza, mencionándole al prota que tenía que soltarla, la estaba asustando después de todo. Luego de ese empujón, el prota comenzaba a pensar que tenía una fuerza increíble y además era una niña, entonces ¿siempre su hermana había tenido tal fuerza? Mientras observaba a su hermana, esta última le mencionaba al prota que Belinda le había pedido que estuviera allí presente, preguntándole al prota qué era lo que estaba jugando, y preguntándole también si acaso creía que eso iba a hacer que las cosas se solucionaran entre ellos dos. Confundido, el prota le preguntaba a su hermana que a qué se refería con eso.
Su hermana le recordaba al prota cómo éste la trataba antes, cuando simplemente por cualquier cosa la mandaba a la M e incluso le mencionaba que solamente de sentirla cerca, sentir su aliento cerca hacía que se sintiera repugnante. La chica le preguntaba al prota si acaso lo había olvidado después de decirle todo eso, a lo que el prota le preguntaba confundido si acaso él le había dicho tales palabras. Inmediatamente el prota comenzaba a pensar que no había sido el más cercano con Elena en su vida pasada, ya que era un completo pedazo de M, disculpándose con su hermana inmediatamente. Pero tanto Elena como Belinda se encontraban sorprendidas, siendo esta última la cual preguntaba si acaso el prota se había disculpado primero, e incluso Elena mencionaba que había escuchado que un orco lo había matado, entonces le había golpeado muy fuerte la cabeza. Escuchando cómo se encontraban hablando de él, el prota se encontraba un poco furioso, mencionándoles inmediatamente que no, realmente los había atrapado a todos él solo. Continuó preguntándoles que por qué seguían insinuando de que lo habían golpeado, pero inmediatamente el prota comenzó a retorcerse del dolor hasta el punto en el cual terminó desplomándose en el suelo. Observando la situación, Elena le mencionaba al prota que por supuesto, ya que los había atrapado en el estado en el cual se encontraba y había vuelto inconsciente después de todo, pero el prota ni siquiera podía responderle debido al dolor que sentía. Aún así, este terminó alzando su cara para darse cuenta cómo su hermana y su criada se encontraban riendo felizmente. Esto último causó que el prota sintiera algo de nostalgia. El prota comenzaba a mencionarse que todos eran como los recordaba, preguntándose por qué su yo del pasado había perdido tanto tiempo en cosas inútiles. Y en el festival que se realizaría dentro de una semana, este había rechazado la oferta de Elena para ir juntos al festival, poniendo como excusa que los eventos del escuadrón de asalto lo habían molestado un poco. Y después de todo, esa fue la última vez que pudo ver a su pequeña hermana, ya que el cuerpo de Elena fue encontrado destrozado en pedazos junto a sus guardaespaldas. Sintiendo una fuerte presión en el pecho, el prota furioso se mencionaba que debió de haber estado con ella. En eso, alguien se encontraba tocando la puerta de la habitación preguntando si acaso podrían entrar. Eran dos chicos que mientras sonreían preguntaban si allí se encontraba la señorita Elena, siendo estos los guardaespaldas de la misma. Uno se llama Jamal y el otro se llama Phillips. Elena inmediatamente les preguntaba si acaso había pasado algo, ya que les había dicho que esperaran afuera, a lo que uno de ellos se disculpaba y le mencionaba a la señorita que los sirvientes le habían pedido que supervisara su trabajo con los suministros del festival. Algo confundido, el prota preguntaba que por qué preguntarían por su hermana, a lo que su criada le mencionaba que este no lo sabía ya que siempre se encontraba holgazaneando todo el día. La criada mencionaba que debido a la escasez de trabajadores en el territorio, esto había llevado a que incluso los jóvenes amos necesiten trabajar, a lo que el prota inmediatamente comprendió un poco la situación. Y mientras observaba cómo su hermana se retiraba, el prota se preguntaba si acaso de verdad le faltaban trabajadores, mientras que la chica le mencionaba al prota que se iba a retirar por el momento, por lo cual deberían de cuidarse. Continuó pensando que quería decir que no le importaban esas cosas en ese entonces, así que era obvio que no lo sabía después de todo. En eso el prota le mencionaba a su hermana que tenía que dejarle que le ayudara en esa oportunidad, a lo que esta última rápidamente volteaba sorprendida hacia donde estaba el prota. Nuevamente, Elena y Belinda se encontraban sorprendidas ante las palabras del prota, siendo esta última la cual preguntaba si acaso el prota se había ofrecido a ayudar, e incluso Elena preguntaba si acaso de verdad le dieron un golpe muy fuerte en la cabeza. Un rato más tarde llegamos al sitio en el cual se encontraban reuniendo y acomodando todas las cosas para el festival. Observamos una gran cantidad de criadas que se encontraban en el área, pero estas últimas al parecer se encontraban incómodas junto al personal que también se encontraba trabajando allí. Todos se encontraban preocupados escuchando los gritos del prota y su hermana, mientras que el prota le mencionaba a su hermana que le había dicho que quería ayudar. Esta última le gritaba al prota que tenía que largarse, ya que la gente estaba demasiado asustada para trabajar con el prota cerca. Mientras vemos cómo la chica intentaba sacar al prota a empujones, este último le preguntaba si acaso así era como trataba a alguien que quería ayudar, a lo que la chica le mencionaba al prota que hay una forma en la que podría ayudarles, y era manteniéndose fuera de su camino y fuera de los problemas. Mientras eso sucedía, el prota se encontraba pensando que el cuerpo de su hermana fue encontrado cerca de los barrios bajos, lejos del recinto del festival, por lo que era más que obvio que alguien debió de haberla llamado o debió de haberla trasladado allí a la fuerza, y para evitarlo primero necesitaba conocer a fondo qué era lo que estaba sucediendo en el castillo. Inmediatamente en ese momento alguien terminó corriendo hacia donde se encontraba el prota llamándolo por su nombre y llamándolo mi señor, pero en ese momento al observar de quién se trataba el prota sorprendido mencionaba que esa cara... Observando a este anciano el prota preguntaba si acaso se trataba del viejo Fergus, a lo que el hombre le mencionaba al prota que si acaso estaba bien, gracias a Dios se encontraba bastante feliz de que este se encontrara bien. Tomando al prota por los hombros el hombre le mencionaba que ese humilde siervo suyo se dirigió hacia este tan pronto como había escuchado las noticias acerca de los orcos. Sintiéndose un poco incómodo por esa situación el prota le mencionaba al hombre que podían dejar de hablar de eso por el momento. Aprovechando la oportunidad, Elena le mencionaba al hombre que había llegado en el momento perfecto, ya que el prota se encontraba actuando de forma extraña después de despertar, y le pedía a este que por favor tenía que llevarlo de vuelta a su habitación. El hombre rápidamente acató la orden ya que venía de parte de la joven señorita, mientras que el prota se encontraba maldiciéndose ya que la imagen de problemático que este tiene se encontraba interponiéndose en su camino otra vez. El prota continuó pensando que no podía evitarse, pero la próxima semana tendría que ponerse al día con lo que estaba
estaba pasando en el castillo. En eso el prota terminó llamando la atención de Fergus, mencionándole a este que si acaso el campo de entrenamiento abandonado del castillo se encontraba todavía disponible, pidiéndole a este que lo llevara allí de inmediato. Algo confundido, el hombre le preguntaba al prota que cuál era su razón para ir al campo de entrenamiento, a lo que este último tranquilamente le mencionaba a su caballero que era para entrenar. Palabras que terminaron sorprendiendo al hombre inmediatamente, y un rato después nos encontramos en el sitio. Vemos ahora la cara de sorpresa del prota por el sitio al cual habían llegado. Observando los alrededores, el prota mencionaba que eso se encontraba mucho mejor a lo que él esperaba, y comenzando a recorrer las instalaciones, el prota comenzaba a pensar que el lugar era perfectamente adecuado para que él pudiese entrenar, y nunca había visto nada así ni siquiera cuando era mercenario. Fergus le mencionaba al prota en ese momento que lo había mantenido en mantenimiento en caso de que el prota deseara utilizar las instalaciones en cualquier momento, ya que este se encontraba completamente seguro de que el prota estaba pasando solamente por una faceta. Estas palabras terminaron impresionando al prota, al cual comenzaba a pensar si acaso en su vida pasada él también, pero inmediatamente se quedaba en silencio, comenzando a pensar que entonces eso fue lo que pasó. Tocando el hombro de su caballero, el prota le mencionaba que necesitaba vivir una larga vida, ya que morir realmente se sentía como una mierda. El anciano se encontraba confundido, preguntándole al prota si acaso se encontraba bien, ya que estaba actuando como si hubiese experimentado la vida y la muerte. En eso el prota aprovechó la oportunidad para mencionarle al anciano que, como se esperaba, él era bastante agudo. De hecho, él había perecido y había resucitado, a lo que el caballero le respondía al prota que creía que ya era suficiente de tonterías como esas. Por supuesto, con una actitud de respeto, ya que el prota sigue siendo su señor después de todo. El prota rápidamente le mencionaba al anciano que de todos modos ya podía regresar, ya que era momento de que comenzara a entrenar de inmediato, a lo que el hombre, haciéndole una reverencia al prota, le mencionaba que estaría fuera esperando cualquier orden que éste le dé. Mientras observaba al caballero retirarse, el prota se mencionaba que siempre había tratado a todos los de su alrededor como si fueran sus enemigos, pero este era completamente ciego ante la realidad. El prota inmediatamente comenzó a pensar que entonces le quedaba una semana, añadiendo que en ese entonces se había revelado que el que estaba detrás de la muerte de su hermana era el señor de un territorio vecino, y gracias a eso el territorio se vio envuelto en una guerra que la terminó llevando a su caída tiempo después. El prota continuó pensando que la muerte de su hermana fue esencialmente el punto de partida para la caída de su familia, por lo que eso significa que tenía que poner las cosas en orden desde ese punto. Un rato después vemos al prota sentado en el centro de la arena pensando que lo primero era lo primero, tenía que conseguir un mejor físico, y era una lástima que no tenga el suficiente tiempo, pero al menos debería de poder controlar el maná. El prota nos comienza a relatar que el maná es un recurso sobrenatural que permite a los humanos superar sus límites, y la mayoría de la gente dice que notar y absorber el maná es la parte más difícil después de todo, pero el prota podía hacerlo incluso en el caótico campo de batalla. El prota continuó mencionándonos que tenía que concentrar las partículas de maná que flotaban en el aire y enrollarlas como si estuviese haciendo girar un carrete. Por supuesto, para alguien como el prota que ya había vivido miles, no, incluso decenas de batallas, crear un núcleo de maná era pan comido. Pero claro, si fuera solamente eso no podría haber sido parte de los 7 más fuertes de la Tierra. Con el método de ese libro medio quemado sobre magia que había recogido y el núcleo de maná natural de los humanos, podía crear un segundo e incluso un tercer núcleo de maná, creando una malla conectada de múltiples núcleos. Y eso con el objetivo de crear una fuerza explosiva. Al parecer todo ese proceso había sido bastante perjudicial para el cuerpo del prota, ya que observamos cómo este último se encontraba bastante exhausto mientras que su cuerpo comenzaba a expulsar todas las toxinas. Bastante cansado, el prota mencionaba que 3 es su límite, aunque pudo llegar a 5 en su vida pasada. Mientras su cuerpo continuaba expulsando las toxinas, el prota comenzaba a mencionarnos que ese método le permitía crear una fuerza explosiva en poco tiempo, pero también requería una cantidad extremadamente grande de maná a cambio. Esa fue la razón principal por la cual había perdido contra Idun en su vida pasada, ya que ella había llevado consigo toda una orden de caballeros para luchar en contra del prota cuando este se quedara sin maná, y definitivamente hubiese ganado si hubiese sido una pelea completamente justa. El prota comenzaba a pensar que es inherentemente una técnica ineficiente, pero es suficiente por el momento, ya que todavía tiene un cuerpo joven y mucho tiempo por delante. Confiado, el prota mencionaba que tendría la cabeza de Idun esa vez, y por supuesto incluso esos bastardos que están detrás de la casa Delfine que ayudaron a la destrucción de su condado. Se iba a encargar de destruir a todos y cada uno de ellos. Una semana después de eso nos encontramos en el primer día del festival, donde vemos como el prota se encontraba completamente preparado y al parecer se encontraba caminando por las calles a punto de encontrarse con su hermana, la cual observándolo se encontraba sorprendida. La chica con el prota delante le mencionaba a este que realmente había ido, preguntándole qué había pasado ya que él nunca frecuenta ese tipo de cosas. El prota le mencionaba que como heredero de Perdium al menos debería de ir al festival de vez en cuando. La hermana del prota aprovechó esa oportunidad para mencionarle al chico que había estado actuando de manera extraña últimamente, ya que había escuchado que en esa última semana solamente se había dedicado a entrenar y nada más que entrenar. El prota le preguntó a su hermana que qué tenía de malo, ya que él es el siguiente en la línea, por lo cual el entrenamiento de una
una familia de caballeros es importante, a lo que la chica le mencionaba al prota que antes ni siquiera le importaban ese tipo de cosas. Además, el prota fue el que le dijo a su padre que eso era demasiado molesto y deseaba ser el señor de una vez para así no tener que continuar con ese tipo de entrenamientos. Elena le daba la espalda al prota y le mencionaba a este que de todos modos le gustaban las cosas como estaban ahora mismo. Sonriendo le mencionaba al prota que al parecer el antiguo él había vuelto. Palabras que dejaron un poco pensativo al prota mientras este se encontraba pensando que se había dado cuenta de algo esa última semana. Comenzaba a relatar que debido a que sus acciones habían cambiado, al parecer su percepción y el futuro también estaban empezando a cambiar lentamente. En eso el prota escuchaba cómo Belinda le mencionaba a los guardaespaldas de la hermana del prota que tenían que estar pendiente del prota, ya que este principalmente era el primero en causar problemas, por lo cual si él llegaba a causar algún problema ellos tendrían que vérsela con ella. El prota continuaba pensando que el flujo general de las cosas podía ser el mismo, pero es difícil de medir el impacto de sus acciones en pequeños eventos. Y hacer buen uso de la información es su trabajo, por lo cual necesitaba responder a cada situación de manera efectiva. Aún así, tocando la pequeña bolsita que tenía en su costado, el prota mencionaba que sus preparativos estaban todos completos. Vemos cómo el prota se encontraba en el festival con su hermana corriendo de un lado a otro, pero un rato después la chica le mencionaba al prota que todo había sido demasiado divertido, mientras se encontraba sentada en el borde de una escalera. La chica en ese momento le mencionaba al prota que todo se estaba volviendo un poco aburrido ya que era lo mismo todos los años, preguntando si acaso no había nada nuevo ese año. Cauteloso ante la situación actual, el prota se encontraba pensando que el festival ya casi terminaba, pero no había sucedido nada, preguntándose si acaso era porque él se encontraba con su hermana. En ese momento, alguien terminó hablándole a la hermana del prota preguntándole si acaso quería ver otra área también, cosa que terminó llamando la atención del prota. Era uno de los guardaespaldas de la señorita que mientras se acercaba le mencionaba que según uno de sus amigos hay nuevos eventos en otros lugares, preguntándole a la señorita qué le parecía, a lo que esto rápidamente terminó llamando la atención de la misma. Tomando la mano de su guardaespaldas, la chica mencionaba que más vale que eso sea divertido. En ese momento el prota se encontraba cauteloso mencionando que entonces eran ellos dos, los que habían traicionado a su casa, mostrándonos así como los guardaespaldas miraban a su hermana de manera un tanto diferente. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber dejando su like, comentando y compartiendo este video para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta pequeña comunidad. Si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando en los comentarios núcleo de maná. Aprovecho para darle un agradecimiento muy especial a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo y de verdad se los agradezco un montón chicos. Y ahora sin nada más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.